El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Han oído que se dijo a los antiguos: no cometerás adulterio. Pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho te es a ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos, porque más te vale poder perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójala fuera de ti, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. También se dijo antes: el que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio. Pero yo les digo que el que se divorcia, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima, expone a su mujer al adulterio, y el que se casa con una divorciada comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos escuchando en este discurso del Señor sentado en la montaña y empezado a enseñar el camino para la plena felicidad en este discurso que inicia con las bienaventuranzas. De hecho, ahí está todo el secreto y la esencia para que nosotros, los seres humanos y los cristianos, podamos llegar a ser felices. Mateo 5, del 3 al 12. Y luego el Señor comienza a hacer unas advertencias para cuidar la pureza del corazón, para cuidar que el corazón verdaderamente sea misericordioso, para proteger el corazón de que permanezca en la pobreza de espíritu, de que a pesar de las tribulaciones tampoco se deje enredar. Y ayer lo decía, en torno al cuidado de la dignidad de cada persona humana, proteger la vida como un don sagrado, la vida mía y la vida del prójimo, tanto a nivel material, externamente, como la reputación de cada persona. Es un deber que tenemos nosotros para poder cuidar el amor al prójimo y que el amor al prójimo sea verdadero. Hoy lo hace en torno a la pureza interna y externa, y sobre todo la pureza interna del corazón y la pureza del matrimonio. Ustedes escucharon que se dijo esto, y en lo que se dijo se estaba admitiendo en la enseñanza que se les estaba dando una cantidad de cosas que no son reales. Y por eso yo vengo y les digo, es esto. Han oído que se dijo: no cometerás adulterio. Pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Una sola mirada, con intenciones perversas, deseos morbosos, ya daña la pureza interna del corazón. Por eso el Señor nos enseña a cuidar nuestros afectos y nuestros apetitos sexuales. Tenemos que aprender a mirar los hombres, mirar a las mujeres como mujeres y también a los hombres como hombres, pero más allá que hombres y mujeres, hay que mirarlos como una creación de Dios, como hijos de Dios, como templos del Espíritu Santo, sobre todo a nuestros hermanos cristianos. Más allá, irse más allá, es abrirse a la corrupción del corazón
Y eso aplica también a las mujeres. Aprender a mirar al hombre, aprender a mirar a la otra persona, en un mundo que está tan profundamente corrompido. La inmoralidad sexual y afectiva ha tocado incluso las esferas de la misma jerarquía de la Iglesia. El Papa ha estado diciendo estos días, y eso ha sido un boom, porque ha utilizado una palabra para decir que no se admitan personas con tendencias homosexuales en la vida sacerdotal y religiosa, porque ya hay demasiados homosexuales. Él utiliza otra palabra que yo no la voy a utilizar. Y ya parece que la ha utilizado 2 veces en estos días, advirtiéndole a los obispos que pongan cuidado. Y es verdad que el homosexualismo, es verdad, él no lo niega. El Papa Benedicto XVI, en una intervención que tuvo que nunca la pudo tener ahí adentro, pero que después se publicó en una revista y que quedó en su libro póstumo, advierte cómo ya en los años 70 en algunos seminarios habían clubes de homosexuales, protegiendo la homosexualidad dentro de la formación sacerdotal. Él lo dice sin miedo. Y Francisco, menos que ha tenido reparo en decirlo, en una entrevista que concedió a un sacerdote claretiano, que se llama La Fuerza de la Vocación, dice cómo un obispo va a una audiencia y le dice al Santo Padre que en su diócesis hay sacerdotes heterosexuales y sacerdotes homosexuales. Ahora, lo grave no es la tendencia, siendo algo grave, porque en la tendencia y en la orientación en sí misma no hay pecado mientras no se consienta, mientras no se contamine el corazón pensando que eso se puede. Imagínense cuánto sufre una pobre persona, un hombre con tendencias homosexuales, defendiendo la homosexualidad como algo natural dentro de una formación sacerdotal. Válgame Dios. Y mucho peor ahí, aún, consintiendo deseos morbosos hacia otro hombre. Válgame Dios. Eso es una esclavitud muy tormentosa. Esta corrupción afectiva del corazón y sexual sí ha tocado las esferas de la vida sacerdotal. De hecho, en los últimos años, el Papa ha pedido la dimisión de mismos obispos que han tenido comportamientos inmorales en el ámbito sexual y afectivo. Tenemos casos de fundadores que la Iglesia ya los ha evidenciado, de comunidades religiosas con este tipo de inmoralidades. Esto ha tocado las esferas de la vida consagrada también. Porque el problema, vuelvo y lo repito, más allá de la tendencia, son esos desórdenes que se van incubando en el corazón de ir aceptando esto como algo necesario en la vida humana y cristiana. Qué terrible un sacerdote que asuma, por ejemplo, la masturbación como parte de la vida cristiana. Qué terrible un sacerdote que asuma la pornografía como algo normal dentro de la vida humana y cristiana. Qué espantoso un esposo que asuma la lujuria y el apetito desordenado y el desenfreno sexual, el instinto sexual como parte de la vida conyugal. Qué espantoso una mujer que le admita a su esposo también esto. Y que le admita todo tipo de exigencias desordenadas y aberrantes, fornicarias, dentro de la relación conyugal. Es que la advertencia de la fornicación que hace el Señor, que está haciendo, dice, se prohíbe el divorcio. Habéis oído que se dijo y antes permitían darle un acta de divorcio a su mujer. Y dice el Señor, a excepción de la fornicación. Ojo que está hablando de fornicación dentro del matrimonio, porque hay esposos que creen que no se cae en impureza dentro del acto conyugal, y sí se cae en impureza. De hecho, ellos tenían actas de suspensión del matrimonio
por las inmoralidades sexuales dentro de la vida matrimonial. Aquí Cristo lo está diciendo dentro del matrimonio. San Juan Pablo II en el 81 esto fue escandaloso, porque dijo que dentro de la relación conyugal muchas veces se podía cometer incluso adulterio. Uno que tiene el trabajo pastoral de atención a la gente, yo como sacerdote y religioso desde hace 14, 15 años, escuchando miles de personas que he escuchado, y de esas miles el 70% ha sido la vida matrimonial, uno escucha la degradación a la que se ha llegado en la vida matrimonial en nombre de Dios y en nombre del sacramento. ¿Y saben qué es lo más espantoso? Laicos aconsejando mal aconsejada a la gente, laicos permitiendo esto, sacerdotes permitiendo esto, pastores permitiendo esto, religiosos y religiosas enseñando estos desórdenes aberrantes que atentan contra la dignidad y la pureza del matrimonio. Y nos vamos a asustar. No, tenemos que indignarnos con celo como Elías. Le pregunta al Señor a Elías, ¿por qué estás huyendo? Porque Jezabel se ofuscó y juró matar a Elías. Ya había matado a todos los profetas del Señor y a los otros cobardes que les dio miedo mantenerse infieles a la verdad, se ajustaron a Jezabel y a su esposo pervertido el rey para que no los tocaran y profetizaban lo que a ellos les gustaba profetizar. Así gente dentro de la iglesia, gente pervertida, con los dones del Señor se pervierten por miedo a ser perseguidos, por miedo a que les quiten bienes económicos. ¿Cuántos sacerdotes a veces por miedo de que la poncherita no se llene de plata para arreglar el templo, para hacer ciertos, no se nos vaya? Porque es que el problema no es que se vaya la gente de la iglesia, el problema es lo que se va con la gente, ¿sí? Que es la platica, que hace tanta falta para tantas necesidades. El problema no es que se vaya la gente, ¿sí? El problema es que se me quite el reconocimiento de que lo que estoy haciendo es lo mejor, porque si se me va el número de gente, pues yo pierdo protagonismo. Y así hay comunidades laicales dentro de la iglesia. Miren, una de las cosas que le trajo un daño terrible a la vida sacerdotal, y lo evidenció el Papa Francisco y el Papa Benedicto sin miedo, fue el garantismo. Buscaban tapar cosas horribles y faltas, delitos graves de sacerdotes en el ámbito afectivo y sexual, que nadie se diera cuenta, para mostrar una falsa imagen de la iglesia. Y por eso el Papa Francisco desde un principio dijo, la iglesia no está para mostrarse con maquillajes, ella está para mostrarse en este mundo como es. Y es que ya lo había dicho el Concilio Vaticano II, la iglesia es santa y pecadora. Es un misterio. Pero hay gente que le gusta camuflar delitos gravísimos para que la gente no se nos vaya. Falta ver lo que pasa. Han pasado una cantidad de cosas que nosotros no las podemos pasar por alto. Lo que pasó en Chile, cuando el Papa Francisco fueron y le dijeron de un obispo que estaba encubriendo un sacerdote que había caído en abuso a menores. Y el Papa dijo, pues tienen que demostrármelo. Y le decían, vea, Santo Padre. Cuando llegó a Chile, el Papa se dio cuenta de una situación muy dura. Porque muy poca gente, cuando vino el Papa a Chile, salió a recibir al Papa. Y más bien hubo protestas de la gente. Y entonces el Papa se inquietó y después de su viaje mandó una comisión a Chile para investigar bien el asunto y resulta que sí era verdad. ¿Qué hizo el Papa? Llamó a toda la conferencia episcopal porque hubo obispos que encubrieron a sacerdotes en delito, para que, en el fondo es eso, para que la gente no se vaya.
Tengámosla aquí amarrada como sea, pero que no salgan a la luz estas cosas. Y el Papa Francisco ha sido muy valiente en ese sentido, porque no ha tenido reparo en mostrar, hablar de la belleza y la santidad de la Iglesia, pero también en mostrar las manchas y los escándalos que ha habido dentro de la Iglesia. Tal fue Benedicto XVI. Miren, hay comunidades religiosas que le han fallado al Señor en esto, superiores, formadores, laicos que dirigen grupos, escondiendo y tapando delitos. La corrupción del corazón de la que nos está cuidando Jesús hoy. Por eso dice, habéis oído que se dijo, pero yo les digo, cuidado. ¿Por qué? Porque en el fondo eso empieza en nuestro corazón. ¿Cuántas veces decimos mentiras? ¿Cuántas veces hacemos una cantidad de marionetas para que no se enteren de nuestras deficiencias? ¿Y cuántas veces no somos sinceros con las personas que nos acompañan en una dirección espiritual, en un campo de formación? Encubriendo y encubriendo y encubriendo como lo hizo David. ¿Y hasta dónde llegó David encubriendo? Hasta cometer un delito abominable. Y se le endureció tanto la conciencia a David que cuando viene Natán a hablarle, al principio ni siquiera por ahí se le pasaba que Natán le iba a denunciar un delito, y el Señor tuvo que contarle una parábola a través de Natán. Porque ¿saben qué le pasó a David? Se cauterizó tanto su conciencia que se volvió riguroso. Riguroso. No pasaba por alto lo más mínimo. Lo más mínimo. Eso sí, como dice el Señor de los fariseos, que cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Hay tendencias hoy dentro de la iglesia, en comunidades, en movimientos laicales que hacen esto. Cuelan el mosco, pero se tragan el camello. Son pendientes de todo lo externo, que se lleve una medalla, que se lleve una camiseta, que se lleve un vestuario. Como decía el Papa también, el Papa Francisco en algún libro, que se tenga una sotana bien aplanchada, que se me vea bonita. Dice él que fue a un almacén y vio un sacerdote midiéndose una sotana y se miraba al espejo cómo le quedaba, ¿sí? Y dice el Papa, eso me incomodó interiormente. ¿Será que esa forma como miro de estar externamente es la forma que miro cómo estoy internamente? ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi memoria? ¿Cómo son mis pensamientos? ¿Cómo es mi imaginación? ¿Es pura? ¿Es pura así como me he visto externamente? ¿O me esfuerzo por mostrar una pureza externa y por dentro corrompido? Son las dos cosas. De hecho, lo externo tiene que ser un efecto de lo interno. Y a eso le está apuntando. Habéis oído que se dijo, pero yo les digo que quien corrompa su corazón ya falló. Cristo le interesa cuidar nuestro corazón, porque externamente podemos vivir de un maquillaje, y esto se lo vamos a escuchar todos estos días. No podemos caer en eso, porque en la iglesia hemos pagado cosas terribles. Miren, no es exageración. Las demandas de nulidad matrimonial hoy en los tribunales eclesiásticos son altísimas. ¿Qué quiere decir eso? Que tantos apariencias de noviazgos puros, castos, limpios, y esos matrimonios que externamente sí viven una piedad externa, no es tan real. Y la gente se deja, hasta los sacerdotes caemos en eso, como le pasó a Samuel cuando fue a casa de Jesé. Vio al primero todo aparente, dijo, uy, qué santidad, qué belleza, qué santidad el de este hombre, el primer hijo de Jesé. Y le dice, Señor, te equivocas, eso es pura apariencia. Yo no miro las apariencias, yo miro el corazón, ese no es.
Hoy nosotros nos dejamos cautivar. Yo tengo un amigo sacerdote y un día estaba con él y se acerca una persona y coge a las risas y me dice: yo tengo un olfato superior al del pastor alemán. Y esa persona se asustó así. ¿Qué le vio? Yo no sé qué le vio, ni le pregunté, sí. Y esa persona sabía, eso quedó entre ellos dos, sí. Ay, cuando el corazón se nos va corrompiendo. Creemos que podemos mostrar maquillajes externos y a Dios no lo podemos engañar. Y por eso el Señor nos pide, porque al fin de cuentas eso va a aparecer. El día que muramos, el día del juicio, podamos haber hecho todo el maquillaje que nos hayamos esforzado en esta tierra y vamos a quedar desnudos del alma. Allá van a aparecer todas nuestras actitudes tal y como son, nuestras formas de pensar, todo va a quedar al descubierto. Por eso es mejor de una vez que nos pase como le pasó a David, que llegó Natán y tuvo una iluminación de conciencia. Dijo: me la embarré, ¿qué tengo que hacer? David, arrepiéntete. Porque la sentencia era fuerte. 3 cosas le dijo el Señor de castigo. Y fue tanto el arrepentimiento de David que el Señor le redujo. Es que la misericordia del Señor es impresionante. Si nosotros comenzamos un camino de reparación aquí, ya nos libramos de mucho purgatorio en la otra eternidad. Pero si no hacemos caso, no solamente ponemos en riesgo nuestra salvación eterna, sino quién sabe cuánto purgatorio. Fíjense que la Virgen en Fátima le dijo a Sor Lucía de 2 amiguitas que habían muerto muy jóvenes. Y eso que no había el nivel de corrupción que hay en esta época, era 1917. Le dijo de una que ya estaba en el cielo y la otra que iba a estar en el purgatorio hasta el fin del mundo. ¿Cómo así que hasta el fin del mundo? Hasta la parucía de nuestro Señor. Por eso la Virgen en Fátima, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer penitencia, conversión, penitencia, purificar el corazón. Si tu ojo izquierdo te des ocasión de pecado, sácatelo. Es hora de empezar una purificación interna. Si hay cosas que me están llevando a anclarme en el pecado, hay que cortar con eso. Hay que cortar inmediatamente. Si el contacto con ciertos ambientes, personas, me está llevando a aumentar más la perversión interna del corazón, hay que cortar rapidito. Por eso la Iglesia siempre nos llama a la templanza. Bueno, las 4 virtudes cardinales funcionan perfectamente entre ellas juntas: la prudencia, la templanza, la justicia y la fortaleza. Y en un tiempo como esto lo necesitamos porque la corrupción carnal es alta. Y vuelvo y digo, esto ha tocado las esferas de la misma jerarquía de la Iglesia. Miren, los obispos, por más que traten de tapar, no lo pueden hacer. Hace pocos años salió un escándalo horrible en Colombia. Sí, eso lo encubren, pero es real. En una diócesis o arquidiócesis, no recuerdo, más de 10 situaciones de abuso a menores por parte de sacerdotes. Y ha habido situaciones de vida inmoral en la vida sacerdotal y en la vida religiosa. Eso es real. Vuelvo y digo, no lo digo yo, lo dice el mismo Papa Francisco. Lo ha dicho el Papa Benedicto XVI en el libro póstumo, ustedes lo pueden encontrar. En ese libro La fuerza de la vocación está. Yo sé que hay sacerdotes que les incomoda esto, pero ¿qué hacemos? Esto les va a servir más de remedio que de condena, ¿sí? Porque es que el Señor nos quiere salvar a como dé lugar. Hay obispos que les incomoda esto, pero esto sirve más de remedio que de perdición. Y es necesario que el Señor nos lo advierta. Elías, ¿por qué estás aquí huyendo? Estoy aquí huyendo porque ardo de celo por el Señor. Han profanado, Señor, tu alianza. Y lo hemos permitido dentro de la vida sacerdotal y religiosa.
y lo hemos permitido dentro de la vida matrimonial. Han profanado el culto, los sacramentos. ¿Cuántas veces? Hoy se está utilizando el sacramento del matrimonio y eso es tendencia en movimientos laicales. A su manera, no a la manera del Señor. Padre, pero es que yo voy a este grupo y me dicen que sí se permite esto dentro de la relación conyugal. Yo les abro y les leo el catecismo, les digo, mira, Padre, pero esto me lo enseñó un predicador que enseña a rezar el rosario y que dice, pero mira lo que está diciendo acá, te está enseñando errores, no lo escuches, porque está revolviendo, cogiendo las cosas santas del Señor, lo del culto, lo de sacramentos, y el mismo sacramento del matrimonio, ¿con qué autoridad lo hace? Padre, dice que porque él es casado, y que no le hagamos tanto caso a los sacerdotes, que nos cuidemos mucho de la dirección espiritual de los sacerdotes, que los tenemos que escuchar es a ellos. Eso es corrupción, atentado contra la comunión eclesial. Es que los padres no saben nada de vida matrimonial. Como ellos no están casados, pues a nosotros nos dotaron de una gracia sobrenatural para dirigir, orientar, acompañar, enseñar y santificar al pueblo de Dios que no lo tiene ningún esposo ni ninguna esposa. Y es para todo el pueblo de Dios. De hecho, los sacerdotes, nuestro ministerio está equiparado al carisma de la verdad que tienen los obispos. ¿Hasta dónde llega la soberbia de estos laicos? Y están pervirtiendo a la gente y les están haciendo mucho daño. Y entonces la gente no quiere seguir en estos movimientos porque se siente agobiada. Miren, no por estas manos han pasado cantidad de personas que llegan mal psíquicamente a pedir ayuda. Y yo no sé los obispos si no se dan cuenta de esto, de estas pobres almas que sufren. Padre, porque me dicen que eso es seguro, que si yo me salgo de este movimiento, me voy a perder y me voy a desconvertir. Y resulta que la gente ahí metida está desconvertida viviendo en pecado. ¿Qué es la desconversión? Vivir en pecado mortal. Y hay gente que vive en pecado mortal y dice, no, pero si me salgo, Padre, me desconvierto. Más desconvertidos que quién sabe qué. Y te desconviertes de qué, de servirle al demonio. Porque quien vive en el pecado tiene como padre al demonio. Así es. Quien vive en la gracia tiene como padre a Dios. Vayan y miren la primera carta, la segunda carta, la tercera carta de San Juan. Vayan y lean las cartas de San Pablo para que vean. Vayan al magisterio de la iglesia, el catecismo de la iglesia católica. Quien vive en el pecado tiene como padre al diablo. Y quien se deja llevar de las seducciones del mundo tiene como papá al mundo. Ese es su papá. Quien vive y se esfuerza por vivir como Elías. ¿Qué haces aquí, Elías? Señor, estoy huyendo porque ardo de celo por ti. Han profanado tu alianza. Han profanado los mandamientos. Han profanado el culto, la Eucaristía, el matrimonio, los sacramentos, hasta el sacerdocio. Lo han profanado, Señor. Y han asesinado a tus profetas. Porque eso sí hacen. Son matones de los mensajeros de Dios. Y buscan acabarlos a como dé lugar. Menos mal, nosotros ya tenemos una guía que es el Evangelio para saber cómo sucede todo esto. Sí. El Señor mandó a unos, los apedrearon, los calumniaron, mandó a otros, los mataron, mandó a su propio hijo y también lo mataron. Mira, hay sacerdotes buenos que por ser fieles a la verdad, perseguidos. Yo conocí un sacerdote que injustamente lo iban a suspender y antes de suspenderlo, el obispo se murió. Para que vean cómo hace las cosas Dios. Conocí otro sacerdote, un cardenal que lo persiguió hasta las heces, ¿sí?
y ese cardenal ahora está pagando una condena. Yo lo conocí. El sacerdote es un hombre que arde de celo por Yahvé, que arde de celo por la alianza del Señor y que se da cuenta de las injusticias. ¿Cómo respalda el Señor? Porque estos no tienen como respaldo las alabanzas, las aceptaciones y los respaldos humanos. Tienen como respaldo al Señor. El cardenal Robert se dará cuenta en su primer libro, Dios o Nada, cómo lo estaban haciendo una conspiración para asesinarlo. Y antes tenían ya lista la orden de ejecución y se murió el presidente. Con Dios no se juega. Y hay de aquellos que les gusta estar persiguiendo a los profetas del Señor. Hay de aquellos porque les va muy mal. Terminan mal, siempre terminan mal. Siempre desquiciados, terminan mal. A no ser de que se conviertan, sí. Y cuidado nosotros, cuidado con perseguir y rechazar a los mensajeros de Dios. Yo mismo tengo que poner mucho cuidado. Porque el Señor es muy celoso. Nosotros nos podemos acarrear cómo que terminó Jezabel, cómo terminó Joab el rey y cómo terminó Elías. Elías, muy campante, llevadito en carro de fuego al cielo, sí, en una carroza de fuego lo llevan. Ardo de celo. Elías, no te escondas, no puedes huir. Sal, que tú no te puedes dejar dominar por el miedo. Primero fue y por allá angustiado, se tiró, no quería caminar y le dijo el ángel, levántate y tienes que seguir. Y lo alimentó y le sirvió para llegar hasta el monte de Dios. Cuando llega, ve la cueva y allá y se mete a esconderse y dice, no, Señor, sal. Venga, usted tiene que salir. No le dé miedo que yo lo estoy respaldando. Usted no puede sentir miedo. Usted cuenta con mi respaldo, venga, salga. Y lo hace salir. Y enseguida el Señor dice, voy a pasar un huracán. No era Yahvé, pero todo eso describía las tribulaciones que Elías estaba viviendo en su corazón. Y lo seguía motivando. Sigue parado ahí, firme en el monte de Dios. Luego un terremoto terrible. Luego fuego que lo quemaba. Y ahí lo motivaba el Señor. Sigue ahí parado, que ya estoy por llegar. Y luego viene el dulce. A nosotros no nos puede dar miedo resistirnos a lo que no es de Dios, porque vamos a sufrir. Va a pasar huracanes y vamos a sentir cómo se estrellan las piedras y eso asusta. Papa Benedicto XVI decía en su libro, en la última biografía que escribió Peter Sibo, en la última entrevista, decía, es apenas natural que todo este adoctrinamiento del anticristo que hoy pulula nos produzca cierto temor. Es apenas normal. Pero el miedo no lo quita el Señor. A un cristiano que ora, que tiene su esperanza puesta en el Señor, que se fía solo del Señor, eso se lo quita. Entonces viene el huracán, el terremoto, el fuego que quema, y después viene la suave brisa, la dulzura. ¿Cómo transforma el Señor esas pruebas? Y entonces al final ya le dice el Señor, bueno, Elías, después de todo lo que has pasado, ¿cómo estás? ¿Por qué estás aquí? Y le dice, Señor, a pesar de las pruebas, sigo ardiendo de celo por ti, sigo ardiendo de celo por la alianza, sigo ardiendo de celo por el culto, y me sigue doliendo que hayan matado a tus profetas, pero ya estoy bien, Señor. Muy bueno, Elías, ahora sí te vas a ir otra vez a Damasco. Devuélvete otra vez para allá. Ya Elías iba fuerte, ya no le importaba. Había alcanzado lo que llaman los padres del desierto la tarasia, ¿sí? Que es la imperturbabilidad del espíritu. Yo escuchaba a un sacerdote impresionante, que ya no le hacía a mella nada. Amenazaban de muerte, suspensiones, de todo. Nada. Estoy con Dios y en Dios ya.
Eso es un premio que Dios da a las almas perseverantes en esta vida. No hay pecado, no hay nada. No hay mundanidad, no hay relativismo, solo la alegría y la paz del Señor. Esto lo alcanzan, como le pasó a Elías, después del huracán, de las piedras partidas, del terremoto, del fuego. Un católico que se le esconda a las pruebas es un cobarde. Ese no va a alcanzar nunca la gracia de la imperturbabilidad. Dios no va con la cobardía. Y tampoco va con la gente temeraria que sin tener una auténtica rectitud de intención por la santidad se pone a hablar. Antes de ir a ejercer nuestro profetismo como bautizados, tenemos que radicalizarnos por la santidad. Si no nos radicalizamos por la santidad, el diablo nos va a poner a hacer lo mismo que nosotros vamos y exhortamos. Lo mismo que advertimos a la gente que no haga, terminamos haciéndolo. Porque cuando uno no se determina radicalmente por el Señor y por la santidad, el diablo lo juega con uno. Entonces, hoy el Salmo es bellísimo porque ¿cuál era el refugio de Elías? Esperar la bondad del Señor. Yo busco el rostro del Señor, mi corazón busca su rostro y ahí se arma de valor. Porque la bondad del Señor espero ver en esta vida, y Elías la vio. Y Cristo también, que fue tan valiente, que se enfrentó a ese contexto tan relativizado y dijo, a ver, aquí están las autoridades, habéis oído que se dijo, pero no, yo les digo. Mire, a nosotros no nos puede dar miedo, así hayan sacerdotes que enseñen cosas contrarias, que tengan dones, carismas, obispos, cardenales, y digan algo contrario a lo que dice el magisterio de la Iglesia referente a la gracia. No nos debe dar miedo resistirnos a eso, no a la persona hay que amarla, pero a esos errores que enseñan, no, venga de quien venga. Los errores no se aceptan, es más, pedimos en la liturgia para que no nos toquen. San Atanasio de Alejandría, perseguido por el Papa, lo desterraron los mismos obispos, el mismo emperador que la Iglesia había acogido como el emperador de la Iglesia. San Iliario, Constancio, el hijo de Constantino, se decía católico y era el más fervoroso, y persiguió a Iliario porque le dijo, tú estás enseñando errores y yo no voy a obedecer esos errores. Lo desterraron también a San Iliario. Estaba minada la jerarquía de arrianismo, y hasta el Papa en ese tiempo cayó en eso. A nosotros no nos puede dar miedo nada. Tenemos al Señor. Lo más importante es estar en gracia del Señor. Cuidado con el pecado, porque ese sí es el que nos mata, ese mata al alma. A los que maten el cuerpo no hay que tenerles miedo, nada de miedo. Hay que tener miedo al que mata el alma, y tiene un nombre, de hecho la Biblia le da un nombre de persona, se refiere, es el pecado. A ese sí hay que tenerle pavor. Hay que salir huyendo. Esta semana me decía mi director espiritual, mi hijito, el pecado es lo más espantoso que puede haber. Y me decía, por eso tú no puedes, es increíble, para mí es un regalo que tenga un director espiritual de 92 años, que hace 19 años me acompaña, y me advertía, me decía, ni un paso atrás. Siempre que voy me dice, ni un paso atrás. Si das un paso atrás pierdes, ni uno, ni te detengas. Porque es que el cielo nos espera. ¿Sí? Y nosotros somos ciudadanos no de aquí, del cielo. ¿A mí qué me debe importar si me aceptan o no me aceptan en esta tierra? Lo más importante es que me acepten en el cielo. ¿Sí? Esa es nuestra visión como cristianos. Que el Señor nos dé esa gracia que tuvo, ya nos la dio, que nosotros creamos en esa gracia que le dio a Elías, que nos la participó en el bautismo, y que no nos dejemos apabullar por nada ni por nadie. Somos hijos del Señor, somos hijos de Dios, estamos revestidos de la gracia del Espíritu Santo, somos hijos de la Iglesia Católica, nuestra Madre, que ha sido fiel y se ha mantenido fiel al Señor. Que la Virgen
nos ayude con la misma valentía que ella tuvo para permanecer fiel hasta el final. Y que el gozo del Señor sea el que mantenga encendido siempre en nuestro corazón en medio de las tribulaciones, de las pruebas, porque el Señor está cerca. Elías disfrutó de eso. A pesar del huracán, a pesar del terremoto y del fuego, disfrutó de la presencia del Señor.